Hola, feliz años para todos y desde ya agradezco la atención y el tiempo que le estás dedicando a estos videos. En esta ocasión vamos a dar un ejemplo concreto para ejemplificar la segunda ley biológica. En este caso es con la tiroides. La tiroides es una pequeña glándula que tenemos localizada en esta parte del cuello, por delante de la tráquea y por debajo de la laringe. Es una glándula que secreta hormonas y estas hormonas, que es la T4, la tiroxina, y la T3, que es la triiodotironina, se encargan de regular cómo el cuerpo utiliza la energía. Cuando esta glándula produce un exceso de T4, estamos hablando de hipertiroides. En cambio, cuando hay un déficit de T4, estamos hablando de hipotiroides. ¿Cuándo es que vamos a activar la glándula tiroides? Bien, acuérdense del video anterior de que tenemos, previo a vivir un conflicto biológico, tenemos el ciclo circadiano que se está desarrollando de manera normal, donde alternamos ciclos de luz, donde se activa el sistema nervioso simpático, con ciclos de oscuridad, donde se activa el sistema nervioso parasimpático. ¿Cuándo se altera este ciclo circadiano? Cuando estamos viviendo un conflicto biológico. En este caso, para activar la tiroides, el conflicto biológico que tenemos que vivir es un conflicto de no sentirse lo suficientemente veloz para atrapar un bocado vital. La tiroides entra dentro de los conflictos de bocados vitales. Entonces, cuando yo no me siento lo suficientemente veloz para atrapar un bocado vital, voy a activar la glándula tiroides. Pero bueno, uno se podría preguntar, ¿qué es un bocado vital? Puede ser un puesto de trabajo, puede ser un número de ventas, puede ser un récord, si soy un deportista, un récord que quiero atrapar, ¿sí? Se pueden dar en muchas ocasiones situaciones en la cual yo no me siento lo suficientemente veloz para atrapar ese bocado vital. Y justamente los casos de tiroides más frecuentes se dan en vendedores, aquellas personas que tienen que cumplir con una cierta cantidad de ventas para cerrar el mes, porque eso le otorga una determinada comisión, y suelen activar la glándula tiroides en esos casos. También se dan en los deportistas. Los deportistas siempre quieren mejorar, ya sea su marca de tiempo, su marca de velocidad, su marca de goles. Entonces, el hecho de ser más veloz para mejorar el tiempo, ser más veloz para mejorar la distancia recorrida o ser más veloz para poder meter un gol, también pueden activar la glándula tiroides. Cuando una persona experimenta un conflicto en donde no se siente lo suficientemente veloz para atrapar ese bocado vital, va a activar la glándula tiroides y en este caso se rompe el ciclo circadiano, la persona empieza a estar en fase activa en forma constante. Acuérdense de que había síntomas vegetativos que caracterizaban esta fase, como por ejemplo inapetencia, insomnio, había manos y pies fríos, la presión un poco elevada. Vamos a tener también pensamientos rumiantes acerca del conflicto que estoy viviendo. Esos son los síntomas vegetativos, pero también se va a empezar a adaptar la glándula tiroides. Y en este caso, la glándula tiroides es una glándula secretora de hormonas. Entonces, si yo no me siento lo suficientemente veloz para atrapar ese bocado vital, necesito más glándula tiroides que secrete más hormonas para tener más energía en el cuerpo, ser más veloz y poder atrapar ese bocado vital. Y esto, la glándula tiroides lo hace agrandando la glándula, justamente, produciendo nódulos o produciendo los famosos tumores tiroideos. Estos nódulos y estos tumores tiroideos secretan más T4, entonces en la fase activa vamos a tener un aumento de la T4 para dar esa energía que necesita el cuerpo para ser más veloz. Esta es una adaptación biológica que activa mi organismo para ayudarme a resolver el conflicto que estoy teniendo de no sentirme
lo suficientemente veloz para atrapar ese bocado vital. En este caso, como se eleva la T4, si yo me hago en este punto un análisis de sangre, voy a tener el diagnóstico de hipertiroidismo. Supongamos ahora que la persona con el conflicto de tiroides resuelve el problema, resuelve el conflicto. Estamos ante la conflictólisis, que es la resolución del conflicto. Entonces, en este punto, todo lo que se estaba generando en la fase activa se detiene, ya sea la tumoración se detiene, la formación del nódulo se detiene y en consecuencia también se detiene la producción excesiva de T4. En síntesis, lo que está pasando cuando se resuelve el conflicto es que hay una caída drástica de la función de la tiroides. En la fase activa había una hiperfunción de la tiroides. Con la conflictólisis se detiene la función de la tiroides y pasa a fase de resolución, donde vamos a tener una hipofunción de la tiroides. En una primera fase, que es la PCLA, lo que va a pasar es que ese nódulo tiroideo, como no se va a caseificar, no se va a descomponer, porque no se ha visto que haya microorganismos que descompongan los nódulos y los tumores que se forman en la tiroides, pero sí lo que vamos a ver es una encapsulación de ese nódulo o una calcificación de ese nódulo. De esta manera, lo que es la encapsulación o la calcificación del nódulo lo que hace es desactivarlo completamente porque ya no necesita el cuerpo el exceso de energía que estaba necesitando en fase activa. Entonces, la encapsulación o la calcificación es una forma biológica de detener la función excesiva o la hiperfunción de la tiroides para volverla a la normalidad. Acuérdense que los síntomas vegetativos de la fase de reparación es todo lo contrario a los síntomas vegetativos de la fase activa. En la fase de reparación vamos a tener mucho cansancio, muchas ganas de dormir, vuelve el apetito, ¿sí? Así que vamos a tener una ingesta mayor de alimento, manos y pies calientes, la presión un poco baja, ¿sí? Y aquí es donde podemos empezar a subir de peso, por ejemplo, que es uno de los problemas que tiene el hipotiroidismo, ¿sí? Aumentar de peso. Aquí vamos al médico, nos hacen un análisis de sangre y nos detectan que tenemos la hormona T4 baja y ahí es donde puede ocurrir el diagnóstico de hipotiroidismo. Entonces, aquí se está dando algo muy particular e interesante. Mientras que la medicina oficial ve la hipertiroides como una enfermedad y la hipotiroides como otra enfermedad distinta, ¿sí? Entonces tenemos dos enfermedades para la medicina oficial. Desde la ciencia curativa germánica vemos que la hipertiroides y la hipotiroides forman parte de un solo programa, donde la hipertiroides es la fase previa a una hipotiroides. Entonces, cuando recurrimos al manual Merck, que es un manual donde se describen todas las enfermedades reconocidas por la medicina oficial, vamos a ver que reconocen más de 1000 enfermedades, mientras que desde la ciencia curativa germánica se reconocen unas 500 enfermedades, justamente porque desde la medicina oficial no se está reconociendo estas distintas fases que tienen los programas biológicos sensatos de la naturaleza con pleno sentido. Comúnmente, cuando se diagnostica la hipotiroides, lo que hace la medicina oficial es medicar a la persona y como entiende de que la tiroides es una enfermedad que no tiene cura, la medicación es de por vida. Pero desde la ciencia curativa germánica ya hay casos en donde se restablece la función de la tiroides, siempre y cuando se tenga paciencia, porque son tratamientos que suelen ser largos, dado que cuando se involucran hormonas, las hormonas tienen todo un proceso para restablecer la función normal. Si el programa biológico corre con normalidad, podemos salirnos del programa tranquilamente y volver a la normotonía, al ciclo circadiano alternado normal. Sin embargo, como también he comentado en otros videos, el ser humano tiende a conflictuar todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una persona que conflictúa por las ventas de cada
cada mes que cierra y llega a tener las ventas adecuadas, resuelve, pero el otro mes se le vuelve a activar el conflicto porque es otro mes que tiene que ser lo suficientemente veloz para poder alcanzar ese número de venta que le permitan la comisión que desea ganar, o el número de ventas que le permita subir de puesto, por ejemplo. Entonces, mes a mes está activando el conflicto de la tiroides, en donde activa y resuelve, y en el caso de que un día no resuelva, de que no llegue a tener esa cantidad de ventas al final de mes, se va a mantener en el hipotiroidismo, porque no está pudiendo resolver completamente el conflicto. Otra cosa que quiero dejar en claro, que esto también lo vamos a poder explicar en profundidad más adelante cuando hablemos exclusivamente de la glándula tiroides, porque en este caso solamente la tomé como un ejemplo para poder aplicar la segunda ley biológica, pero lo que me interesa que quede también ahí claro, o por lo menos que empiece a hacer un poquito de ruido en las mentes de cada uno de ustedes, es que muchas veces vamos a hacernos análisis de rutina y nos pidan la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, que esa hormona la segrega la glándula pituitaria, que la tenemos en la base de nuestro cerebro. Entonces, cuando esta glándula detecta que hay un nivel de T4 bajo, va a generar esta hormona, que es la hormona estimulante de la tiroides, para activar, para ir a estimular la glándula tiroides para que eleve la T4. ¿Sí? Pero muchas veces esta glándula actúa por sí sola. Y hay casos en que esta hormona estimulante de la tiroides da un nivel alto. Y la medicina oficial se basa en eso para decir de que la persona está con hipotiroidismo y ya la está medicando con T4. A veces la hormona TSH da elevada no porque esté la tiroides funcionando mal, sino porque la glándula pituitaria también funciona por su lado, no solamente en conjunto con la tiroides. Entonces, un análisis de TSH elevado no implica necesariamente que tenemos un problema con la glándula tiroides. Hay que hacer análisis mucho más específicos en donde se tiene que poder diferenciar si es un problema de la tiroides o hay algún otro problema que está teniendo el cuerpo, por lo cual está dando la TSH elevada. Esto lo dejamos aquí. Como dije, solamente tomé la tiroides para ejemplificar la segunda ley biológica, para que quede claro de la fase activa y la fase de reparación de un programa biológico. Más adelante vamos a retomar este tema en profundidad. Por cierto, dejen los comentarios que necesiten sobre la glándula tiroides y en función de las preguntas que ustedes me puedan hacer sobre la glándula tiroides, vamos a hacer un video más específico para poder responder las inquietudes que tengan. Hasta aquí llegamos con la segunda ley biológica. Pura vida para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.